Muy bien, siguiente parte de la suerte de librería de facturación que vamos a crear. Entonces, explicando ya la lógica de carpetas, de funcionamiento y todo, ¿cuál es la idea? La idea es que en Index yo ya no voy a tener un montón de código. Simplemente voy a hacer un ejemplo de cómo funciona. ¿Ok? Y voy a utilizar otro snippet. Entonces, para hacer esto, ¿qué voy a hacer? Primero voy a cambiarle de nombre a esto. Le voy a poner como billing, que es facturación. Y voy a crear un archivo index.php. Entonces aquí no hay nada. Voy a borrar lo que esté aquí. Y voy a crear aquí las branches, las etiquetas PHP. ¿Cuál sería la idea de uso? ¿Cuál sería el ejemplo de uso? Aquí voy a poner ejemplo de uso. Así. Entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste sería simplemente que yo haga un require once y llame a billing.php. Entonces, como esto está llamando a este archivo, entonces si es que yo lo ejecuto en mi Firefox, si me voy aquí, que ya no está, ya no aparece. ¿Y por qué no aparece? Bueno, ahí apareció. Ok, tengo una notificación atorada aquí que no sé ni siquiera en dónde está metida mi mouse. Uy, ya no lo veo ni yo. Desapareció mi puntero. A ver, voy a ver cómo soluciono esto de una manera un poquito más rápida. Porque no veo mi mouse. Así que voy a pausar la... Listo, ya volví. Pues mi mouse desapareció. Bueno, el puntero desapareció. Ahora si recargo esto y me voy a mi archivo de Visual Studio Code, pues ya aparece. Entonces si estoy tomando ese flujo. ¿Cuál es el flujo? La página web llama a la URL llama a index llama a billing y billing hace este procesito de aquí. Entonces a partir de ahí, pues como esta línea, la línea 7 me dice que escriba en mi error log app start, pues lo hace y ya. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál sería el chiste de todo esto? Que yo aquí voy a poder crear una instancia de una clase que va a ser factura, por ejemplo. Y esto me debería crear una nueva factura. Yo voy a crear una instancia de mi clase config, por ejemplo. Y esto me va a crear una nueva instancia. Este objeto va a ser del tipo config. Y me va a permitir pues ejecutar ciertos métodos que me van a permitir setear variables que voy a utilizar del lado del servidor para emitir comprobantes electrónicos. Comprobante electrónico es, pues realmente no sé cómo explicarlo bien, es un papel, es un objeto que prueba que se realizó una transferencia. Puede ser una factura es un tipo de comprobante electrónico, un comprobante de retención es otro tipo de comprobante electrónico, una guía de remisión, una nota de débito, una nota de crédito. Entonces, ¿en qué me voy a basar? Me voy a basar en esta ficha técnica de aquí, que es la guía para contribuyentes, manual de usuario, catálogo y especificaciones técnicas para la emisión de comprobantes electrónicos con la versión actualizada a enero del 2022, la 2.21. ¿Qué es lo que dice todo este documento? Bueno, explica muchas cosas legales, explica muchas cosas... aquí está la base legal, explica consideraciones generales, pero en sí lo que nos trata de explicar como ficha técnica es el cómo se debe hacer la emisión de comprobantes por parte de cualquier otro sistema, qué clase de respuestas existen, qué clase de información tributaria se necesita y todas esas cosas. Entonces, a partir de aquí, pues nos podemos guiar. Nos da incluso una especificación de ciertas librerías que han utilizado para poder incorporar la firma electrónica, etcétera. Pero esto me parece que está en Java, si no estoy mal, ya ni me acuerdo. La cosa es que nosotros tenemos que hacerlo en PHP. Y probablemente por situación de facilidad, utilizando JavaScript para la firma.
Entonces, uy, y ni siquiera sé si estoy grabando. Sí, ¿verdad? Sí, sí estoy grabando. Entonces, la idea es resumir, traducir un poco a un lenguaje un poquito más técnico de programación todo esto, porque si hay cosas que, pues que son pequeños errores, que siempre aparecen. Es inevitable que hayan errores cuando uno tiene un documento tan grande y quién sabe, como la cultura, al menos en este país, en Ecuador, es de que una sola persona haga todo y tenga todo por darle autonomía y por darle... Ah, bueno, con cualquier excusa se utiliza para decir que una persona haga el trabajo de muchas y así gastar mucho menos dinero en algo. No sé si eso aplica a la elaboración de este documento, pero sí hay cositas que en realidad es muy complicado de entender o que llevan a otros documentos y que ni siquiera explican bien a qué documentos deben llevar. Así que una de esas cosas me parece que es lo del ICE, que debe estar en algún lado de por aquí. Aquí está, por aquí. Hay un ICE que está repetido. Yo tengo este documento impreso y me di el tiempo de ir leyendo lo que podía leer y entender. Y pues uno se topa con ciertas cosas que están repetidas, que no se entiende muy bien, etcétera. Y la idea es trabajarle pues mejor, hacerle un poquito más entendible al lenguaje humano toda esta parte. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar con la lógica de carpetas, la distribución de las carpetas, no sé cómo llamarle, cómo van a estar organizados los directorios, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como esta librería va a generar comprobantes, vamos a crear una carpeta que sea comprobantes. Y van a haber 4 tipos de comprobantes. Los generados, que van a ser los XML generados netamente de la librería. Los firmados, que van a ser aquellos que pasen por el proceso de firmado de firma electrónica. Los autorizados, que van a ser aquellos que pasen por el servicio web, por 2 servicios web del SRI. Y por último, los no autorizados, que van a ser aquellos rechazados por el servicio web del SRI, que sí han sido enviados al servicio. Esa va a ser nuestra primera carpeta. La siguiente van a ser, bueno, vamos a tener una carpeta de recursos, ¿ok? De resources, podemos hacerlo como resources, ¿ok? Y la carpeta de recursos va a tener primero otra carpeta que va a ser examples, ¿ok? Que van a ser XML de ejemplo, que vamos a ir creando a partir de los ejemplos que nos da el mismo SRI. Y otra carpeta que se va a llamar certs, que va a ser el certificado P12 que se necesita para poder firmar. Para todo proceso de firma electrónica se necesita un archivo de firma electrónica. Este archivo viene en formato .p12 y bueno, vamos a ver un poco más de la manipulación de este archivo en la parte de firma. De momento no. Vamos a tener otra carpeta que va a ser el código fuente, el source code, que es carpeta src. Y esta carpeta source code va a tener también otras subcarpetas, ¿ok? Primero, va a tener una carpeta que va a abarcar toda la parte, todo el núcleo de funcionamiento que se va a llamar core, ¿ok? Va a ser el núcleo de funcionamiento. Aquí vamos a almacenar los archivos que van a almacenar las clases que van a servir para poder trabajar con la librería. Después va a tener otra subcarpeta que se va a llamar servicios, services, que va a almacenar todos los procesos que podemos hacer con esos objetos que va a generar el core. Que van a hacer? Pues primero firmar XML. Después va a ser generar un PDF, generar PDF. En el manual del SRI les llama RIDE. Déjenme buscar ahorita qué significa RIDE. Representaciones impresas de documentos electrónicos. Eso es. Ese es el PDF que se le llama RIDE. Podemos ponerle generar PDF, podemos ponerle generar RIDE. Y aparte vamos a tener también un servicio que vamos a utilizar PHP Mailer, que va a ser enviar mail. O bueno, podríamos poner esto ya que estamos usando todo en inglés. Podemos utilizar inglés aquí. Generate PDF, no sé si se diga así. Y aquí send XML y ya.
esto va a tener pues ese código. ¿De qué nos sirve? De que si nosotros queremos actualizar algo a futuro, si queremos mejorar algo, si queremos actualizar otra versión de PHP Mailer, si hay un nuevo cambio o algo, pues simplemente venimos a servicios y modificamos lo que haya en estas carpetas y ya no tenemos que modificar directamente, meternos al core y modificar algo de código con el miedo de que metamos mano donde no es, etcétera. Y ahora obviamente el proceso sería: lo genero con core, lo firmo con sync, y después, ¿dónde está la parte de los comprobantes autorizar y no autorizar o validar si es que están funcionando? Bueno, pues eso también va a tener su propia carpeta que se va a llamar web, que va a contener los dos servicios, ¿ok? El servicio de authorize, vamos a ponerle authorize, ¿sí? Authorize XML, y vamos a ponerle validate. Al menos inglés, validate, no sé, creo que es así, ¿no? Bueno, después lo corrijo en caso de que no sea así. Los directorios al menos sí en inglés, ¿ya? Y vamos a tratar de que los archivos también. Ahora el código vamos a tratar de hacerlo en inglés, pero muchas veces va a salir por ahí un rezago de español. Y de hecho, a lo mejor y nos sirve para hacer más entendible el código también para los desarrolladores que hablen solamente español. Pero lo ideal pues es mantenernos también ya adaptándonos un poco a inglés. Después vamos a agregar algo más. Vamos a agregar una nueva carpeta que se va a llamar utilidades, utilities. Esta carpeta no va a estar en nuestro monitoreo de Git, sino más bien nos va a servir para meter aquí ciertas utilidades que vamos a ir programando para nosotros como tal, para poder entender ciertas cosas. Y de hecho, con utilidades nos va a permitir ir entendiendo una parte súper importante del documento. Voy a pasarme el documento y voy a irme a la parte que dice clave de acceso, que a ver si es que encuentro el documento. Aquí está, clave de acceso, aquí está. Cada comprobante generado contendrá una clave de acceso única que estará compuesta por 49 dígitos numéricos. Vamos a crear una pequeña herramienta que nos permita pues cortar, chopear, no sé, estos 49 dígitos. En teoría son 48 y un dígito verificador. Y de esa forma vamos a poder analizar el cómo funciona esto, el cómo se crea una clave. Y de hecho vamos a encontrarnos con claves de acceso también en la parte de los ejemplos, si no estoy mal, que van a estar en los XML. Vamos a darle una vueltita así. También me voy a tomar el tiempo que necesite, no es que voy a tratar de hacer todo lo más rápido posible, no voy a tratar de hacer todo lo más de apresúrate. Aquí hay una clave de acceso, ya vemos que es del 2012. Bueno, todo eso vamos a ir desentrañándolo un poquito más en la parte de programar. Entonces aquí de hecho vamos a empezar ya creando nuestro, bueno, inicializando nuestro Git, ¿ok? ¿Es necesario que uno entienda Git y GitHub para esto? No. Simplemente que si alguien quiere darse una vuelta, hay un video que me parece que se llama Git y GitHub para retrasados o algo así. Lo voy a buscar porque no quiero que piensen que me lo estoy inventando. Voy a buscarlo en YouTube. Ok, voy a irme a mi Firefox y aquí está. ¿Ya? Es este video de aquí, el dedero, el que dice Git para retrasados como tú y yo. Ok, este video es muy bueno, es muy entendible, pero tampoco le quito prestigio a los demás. He visto este video, he visto este video y he visto el de Fast, ok. Por popularidad en visitas, el de Fast está muy por encima, al parecer. Entonces, ya es elección de cada quien. Si desea darse una vuelta y entender un poco el funcionamiento de Git y de GitHub. A breves rasgos, dar una explicación un poco más por encimita nada más. Git es un sistema de control de versiones. Para no estar creando diferentes archivos o carpetas o comprimiendo la carpeta y poniéndole una fecha y una descripción de qué es lo que hice esa vez, pues simplemente utilizo Git. Y Git se utiliza empezando por inicializarlo con git init.
y vamos a ver que se puso en verde esto y estos no. ¿Por qué? Porque no va a almacenar los directorios vacíos, no los va a rastrear. ¿Ok? No va a me parece que es tracking el término correcto. No va a traquear directorios vacíos. Pero si yo ya le pusiera aquí leer clave acceso, o bueno, vamos a ponernos gringos. Read access key .php. Ahora sí, ya el directorio se pone así. Cuando yo quiero traquear un archivo, bueno, un directorio que está vacío, porque lo quiero subir. Si yo, por ejemplo, subo esto a Git, pues va a ignorar estas carpetas que están vacías. Ahora, si sí quiero que se suban porque estoy tratando de subir solamente... Hay gente que tiene como repositorio el árbol de directorios que utiliza para cualquier proyecto, para un modelo vista controlador, ya tiene definido ciertas cosas, etcétera. Entonces, si quiero subir una carpeta que está vacía, lo único que tengo que hacer es ponerle un archivo .git keep y esto le va a decir a mi Git que exacto, ya se marca que toda esta carpeta va a ser buscada, ¿ok? Entonces yo lo que podría hacer simplemente es copiar y pegarlo en las carpetas que veo y para que se vayan marcando pues en verde. Pero como no voy a moverme entre computadores, si la idea fuese programar en diferentes computadoras, en diferentes sitios, entonces pues en ese caso sí, lo ideal sería que tenga un git keep para no ignorar ninguna carpeta. Pero como no lo voy a hacer, como yo no voy a estar cambiando de computadores, sino que voy a trabajar completamente todo este proyecto en este computador en el que estoy, que es una laptop, entonces no necesito hacer eso. Así que bueno, para hacer un commit, que es una especie de punto de, no sé si llamarle punto de restauración, punto de respaldo, simplemente una de las versiones en las que voy a trabajar, pues voy a hacer add, y si yo corro git status veo que ya me dice que estoy en una branch. Estas branches también hay un post en un blog muy bueno, que de hecho me voy a dar el tiempo de echarme una búsqueda ya que me estoy tomando mi tiempo trabajando con branch con ramas en Git, que me parece que es este. Sí, es precisamente este. A ver, vamos a pasarnos de escena a mi navegador y es este de desarrolloweb.com, trabajar con ramas Git branches. Resume todo lo más útil de Git, cómo funciona una rama, etcétera, etcétera. Crear una nueva rama y moverte en una sola línea. Cómo combinar, merge es combinar, fusionar ramas, etcétera, etcétera. Igual, una leída. Espero recordar que tengo que poner esto en la descripción del video también, que sí vendría súper bien. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es un commit con el mensaje. ¿Qué mensaje le voy a poner? First commit. Ok, le doy clear y desaparecieron ya esos puntitos. ¿Por qué? Porque no he cambiado nada. Ahora, de esa forma yo voy a saber que si yo hago algún cambio en algún punto, digo, bueno, pues voy a trabajar, no sé cuánto lleva de video, ya son 20 minutos y yo no había cambiado de escena, así que voy a cambiar de escena y aquí está. Aquí está lo que he estado explicando sin mostrar el Visual Studio Code. Yo aquí hice un cambio. Dime por favor que estoy en la escena correcta. Sí, estoy en la escena correcta. Bueno, aquí hice un cambio que ahorita desapareció porque ya lo deshice. Y el hecho de que yo haya iniciado Git, bueno, pues no sé ni siquiera desde qué parte quedó eso. Así que voy a repetir qué es lo que hice. Hice un git init que me dijo que había inicializado. Okay, aquí me dijo que reinicializó el repositorio Git. Aquí bueno, pues hice un git add también. Hice un git commit con un mensaje first commit y corrí esto y desaparecieron las líneas. Ok, voy a darle exit y voy a volver a hacer el ejemplo en el caso de que no se haya visto. Muy probablemente, si es que no se vio, igual lo deje en el video, porque la idea es hacerlo. No es pereza de editar, porque sería solo cortar y ya.
porque la explicación ya la estoy colocando después en la siguiente parte del video, sino más bien hacer esto más orgánico, hacer esto más entendible. Muy bien, yo inicialicé Git y si es que yo ahorita ya hago un cambio, por ejemplo aquí yo le agrego las branch de PHP, me va a marcar aquí que hay un cambio con amarillo. Si yo digo, bueno, este cambio sí quiero hacerlo, si quiero que quede registrado, si está todo bien, si es legal el cambio, pues voy a correr con el comando, si es que tengo el teclado en español, Control Shift ñ, y si es que lo tengo en inglés, Control Shift y la tecla a la izquierda del 1, y voy a abrir la terminal. Entonces voy a hacer un git status y me va a decir que hay cambios modificados, ¿ok? Hay cambios realizados. Entonces voy a hacer un git add. Si yo vuelvo a correr git status, ya me dice que los cambios están listos para ser comiteados. Entonces voy a comitear git commit con el mensaje branch php branch add to read access key.php y desaparece esa M de ahí. Quiere decir que ya estos cambios quedaron. Yo puedo hacer un git log y voy a ver qué cambios se han hecho. Este es el código, este es el ID del commit y aquí me explica qué es lo que hice. Hice un first commit en tal fecha, tal hora, tal persona lo hizo. Esto es parte del git init y en cualquier tutorial pueden encontrar cómo se coloca el autor y su correo, su respectivo correo. Entonces aquí ya tengo la descripción del otro. Me parece que si es que hago git log one line, puedo ver, exacto, puedo ver ya solo el inicio del ID, ya del código del commit y la descripción. De aquí lo mismo, y esto es la rama, la branch en la que me encuentro. Bueno, clear y exit. Eso sería básicamente todo, y ya en el siguiente empezamos a codificar. Yo creo que empezaremos por la utilidad, que sería lo más útil, valga la redundancia.